¿qué tal todos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Voz del Residente, como todos los miércoles, agradecidos de tener su presencia y acompañamiento esta noche para escuchar las voces de los futuros especialistas del país. Si es primera vez que nos acompaña, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien realiza una exposición, o como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 minutos, 40. Después de esto, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook y otra es por aquí, por Zoom. En caso de que usted nos esté viendo vía Facebook y guste comentar, preguntar o felicitar, puede hacer la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los doy a la doctora. Si solamente gustan poner un like o un me encanta, pues también son bienvenidos. Si usted nos está viendo vía Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, hay que hacer la parte de chat o de preguntas y respuestas para que pueda leerlo la doctora y poder contestar sus dudas o simplemente agradecer sus felicitaciones. Me gustaría también recordar rápidamente que si usted no nos puede acompañar toda la plática en vivo, no se preocupen, las pláticas se quedan grabadas en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17 y se suben las pláticas de este video de las pláticas en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente las pláticas las encuentran al día siguiente, entonces ahí van a encontrar la plática de la doctora Nayeri. También me gustaría decirles que si quieren estar pendiente de todas nuestras pláticas porque se vienen nuevas especialidades, hay que estar pendiente de nuestro Facebook y de nuestro Instagram de La Voz de Residente para que estén siempre informados de qué especialidad es de que vamos a tener ponencia esta noche. Pero bueno, esta noche tenemos ponencia en medicina interna y les presento a quien ya nos había acompañado anteriormente, egresada de la Escuela de Medicina Intermédica incorporada a la UNAM, titulada con mención honorífica a la R2 en el Hospital General de Pachuca Hidalgo, la doctora Nayeri Reyes Saavedra. Buenas noches, doctora Nayeri, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme otra vez. Doctora, pues adelante, ya saben en qué consiste la dinámica, disfrute su plática y muchas gracias. Adelante. Ok, gracias y buenas noches a todos. Vamos a empezar el día de hoy. El tema que pues voy a exponer es úlcera péptica. Empezando en la orden, los temas que vamos a revisar, pues la definición, epidemiología, factores de riesgo para úlcera péptica, etiología y patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento. Es importante empezar con la definición, a saber diferenciar entre una úlcera o una erosión. Lo que caracteriza una úlcera pues es una rotura de 5 milímetros o más de la cubierta mucosa con una profundidad visible por endoscopia o con extensión a la submucosa. A diferencia de la erosión, pues es una rotura de menos de 5 milímetros. La úlcera gastroduodenal es parte de enfermedad ulcerosa péptica y esta enfermedad ulcerosa péptica engloba las úlceras, las erosiones en el estómago y en el duodeno. Y debido a varias causas. Por lo tanto, se le conoce como úlcera péptica o enfermedad ulcerosa péptica porque es una lesión causada por ácido péptico. Estas lesiones o estas úlceras pueden estar involucradas o se pueden observar en el estómago, en el duodeno, en el esófago o incluso en los divertículos de Meckel. Dentro de la epidemiología, pues ha habido cambios sustanciales en los dos últimos siglos. Entre 1840 y 1890 aumentó el riesgo de la úlcera gastroduodenal y de muerte por ella. Sin embargo, después se descubrió la infección y el tratamiento por el Helicobacter pylori y gracias a eso su incidencia disminuyó. Actualmente a nivel mundial la prevalencia es de 0.5 al 10% y la incidencia es de 0.1 a 0.3% por año. Todavía en China, África, Chile, Costa Rica y Colombia, pues la prevalencia todavía es un poco más alta. Incluso en los países en vías de desarrollo la prevalencia está hasta en un 80%. Ahora, junto con pues, el tratamiento, la incidencia, la hospitalización y la mortalidad por Helicobacter pylori y por la enfermedad ulcerosa ha disminuido. Además del descubrimiento y entendimiento un poquito más del Helicobacter pylori y del uso racional de los IVPs, que también es un factor de riesgo para desarrollar úlcera. Existen tendencias de mortalidad por adenocarcinoma gástrico en México durante el 2000 a 2012, en donde murieron pues determinado número de personas, con una tasa de mortalidad de 7.5 a 5.6 aproximadamente, con una incidencia hombre o mujer
una relación hombre-mujer de 1.15 a 1, o sea, es más común en los hombres. Chiapas presentó la mayor tasa por cáncer gástrico con 9.2 en el 2000 y 8.2 en el 2012, a comparación de otros estados. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar varios asociados. Factor de riesgo independiente, por ejemplo, el tabaquismo, el cual duplica el riesgo de tener úlceras o enfermedad ulceropéptica. El hecho de fumar más de 15 cigarros al día aumenta el riesgo de que la úlcera se perfore y tiene la característica de que estas úlceras sean difíciles y sean recurrentes. El alcoholismo también, el hecho de consumir más de 42 tragos por semana aumenta el riesgo hasta 4 veces, casi 5 veces más de tener úlceras y tienen más riesgo de sangrado. También pacientes que tienen alteraciones, pues trastornos depresivos, que viven eventos de estrés. Se ha visto mayor incidencia de la enfermedad de ulcerosa péptica, pero incluso se ha visto mejoría en los pacientes en los que este estrés puede ser reversible y desarrollan una úlcera. Después de estos eventos traumáticos, aproximadamente 9, 15 años, se ha visto mejoría y cicatrización de las úlceras una vez que el evento agudo se resolvió. También cuestiones genéticas como predisposición a la infección por Helicobacter pylori, producción de citocinas, polimorfismos. Los tipos de sangre A y O también son más susceptibles a desarrollar este tipo de enfermedad. El Helicobacter pylori también se había asociado previamente al consumo de café, sin embargo se identificó ya o se descartó que esté asociado al consumo de café. Dentro de la etiología y la patogenia, pues tradicionalmente se había asociado a un estado hipersecretor ácido, alteraciones como estrés, trabajo y mala dieta. A partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se identificó el Helicobacter pylori, el AINES y los antiagregantes como el ácido acetil salicílico, pues se ha visto una disminución en esta incidencia y se ha orientado más hacia estas etiologías como el motivo y el origen de las úlceras. Importante aquí mencionar en esta imagen la presencia de las úlceras, ya sea duodenales o gástricas, lo más común es por Helicobacter pylori, pero importante hacer hincapié que si el paciente toma AINES, lo más común es que haga una úlcera gástrica. Si el paciente tiene una úlcera duodenal, lo más común es que sea por Helicobacter pylori. Otras causas menos comunes, pues Zollinger-Ellison, malignidad, carcinoma gástrico, estrés, infecciones virales como citomegalovirus, post-radiación, post-quimioterapia y como lo habíamos mencionado antes, el divertículo de Meckel también son causas comunes de enfermedad ulcerosa. Bueno, como habíamos mencionado, la patogenia, el Helicobacter pylori, la presencia o consumir AINES, aspirinas, no basta únicamente para causar la enfermedad, ni lo van a causar en todos. No todos los pacientes con Helicobacter pylori, no todos los que consumen AINES o aspirina la van a desarrollar. Es necesario otras causas de base, por ejemplo, polimorfismos, la producción de citocinas aumentadas como la interleucina 1B, que causan respuesta inflamatoria e inhibición de la secreción gástrica. Esto además de la susceptibilidad al patógeno y toxicidad farmacológica propia del huésped. Aquí vemos representado el Helicobacter pylori asociado principalmente a personas de bajo nivel socioeconómico que viven en hacinamiento o mala higiene. Es una bacteria gram negativa, productora de proteínas para sobrevivir. En realidad es increíble, esta bacteria es capaz de producir 1500 proteínas que permiten que sobreviva y que se resista a los mecanismos que están dedicados a eliminarla. Una de estas proteínas es la ureasa y adhesinas. La adhesina principal es BAP-A, que ahorita la vamos a ver más adelante. Las adhesinas, como su nombre lo dice, pues se encargan de adherirse al epitelio gástrico para favorecer la entrada y su actividad. Interactúan con el tejido del huésped, produciendo inflamación gástrica, infiltran las células y lesión epitelial, que a su vez esta lesión epitelial va a provocar la ulceración. Aquí vemos de nuevo el Helicobacter pylori, pues tiene un genoma con 1.65 millones de pares de bases que codifican estas 1500 proteínas, dentro de las cuales están las adhesinas. Las adhesinas, como lo mencionábamos hace rato, son proteínas de membrana externa, estas son sus siglas en inglés, HOP,
y producen genes que le ayudan a mutar y a la motilidad. El genoma se modifica durante la colonización crónica, pasándose la información de unas a otras. Es increíble también los mecanismos de resistencia que tiene el Helicobacter pylori para evadir estos mecanismos que hacen que lo destruyan y cómo se pasan la información unas a otras para evitar estos mecanismos, nuestra propia inmunidad. Posteriormente a la infección, una vez que se ingiere por vía oral, evade la actividad bactericida gástrica, entra a la mucosa y a través de la ureasa es una enzima que produce el Helicobacter pylori, que lo que hace es que hidroliza a través del agua la urea, convirtiéndola en dióxido de carbono y en amonio. ¿Para qué? Pues para que sobreviva en un ambiente tan ácido, para que esta bacteria pueda vivir bien en un ambiente ácido como lo es el estómago. Lo que hace es que hidroliza la urea, produce amonio para que alcalinice un poquito el ambiente y pueda sobrevivir el Helicobacter pylori. Otra forma u otro mecanismo que tiene para sobrevivir y para pues reproducirse es la motilidad. Gracias a los flagelos puede entrar al epitelio gástrico y desencadenar toda la respuesta inflamatoria que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos entonces la adesina. Con la adesina, como su nombre lo dice, se adhiere al epitelio. Tenemos exotoxinas como lo es la VAC-A. La VAC-A forma canales dependientes de voltaje. Aquí podemos ver el Helicobacter pylori. Este cilindro es un canal dependiente de voltaje que lo que hace es meter aniones bicarbonato de los cuales se alimenta el Helicobacter pylori. Al alimentar al Helicobacter provoca apoptosis mitocondrial, por ende apoptosis celular, ruptura del epitelio y de ahí el origen de las úlceras. También tenemos otra proteína, CAG-A. Esta otra proteína es capaz de entrar a la célula del hospedero. Aquí podemos ver el epitelio gástrico. Entra a la célula del hospedero desencadenando una respuesta inflamatoria muy severa, muy importante. Principalmente la interleucina 8 es la principal, además de otras, interleucina 2, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Aproximadamente un 10 a un 15% de los pacientes con Helicobacter pylori desarrollan gastritis antral predominantemente, lo que se asocia a un aumento de la secreción gástrica ácida. La Organización Mundial de la Salud ya reconoció en 1994, desde 1994, al Helicobacter pylori como un carcinógeno tipo 1, es decir, ya está comprobado que causa cáncer en animales y en humanos. El H. pylori causa inestabilidad genética, activa protoncogenes y alteraciones en el microbioma gástrico. Por lo tanto, es el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma gástrico. También se conoce respecto al MALT el sistema gastrointestinal tiene tejido linfoide asociado a mucosas y hay un linfoma asociado a este tejido linfoide que se llama MALT. Aproximadamente el 92% de este MALT o del linfoma gástrico de tipo B es causado por el Helicobacter pylori y el tratamiento de erradicación del Helicobacter es la primera línea de manejo. En etapas tempranas logra hasta 80% de curación. Importante mencionar también que la traslocación 11-18, en los pacientes que tengan este tipo de traslocación, la terapia de erradicación del H. pylori no es efectiva en estos casos. Si se da tratamiento de erradicación, la mortalidad es aproximadamente de 1.26 de razón de riesgo. El hecho de que haga metaplasia o displasia es de 0.56, o sea que se disminuye sustancialmente el riesgo de desarrollar metaplasia, displasia y cáncer. Hablando sobre la historia natural de la infección por Helicobacter pylori, pues aquí podemos ver el modelo de Correa. Se adquiere normalmente en la infancia. Aquí vemos la mucosa gástrica y la infección aguda normalmente es raramente diagnosticada en esta etapa. Causa hipocloridria al inicio. La infección crónica se va a hacer en personas que ya estén colonizadas y hasta el 90% de estas personas no van a tener síntomas. El curso de la enfermedad va a depender de las características del huésped y del ambiente. Puede desarrollar, si tiene mucho ácido, gastritis predominantemente altral y desarrollar úlcera gástrica, pangastritis no atrófica y puede desarrollar linfoma MALT. Puede desarrollar principalmente gastritis en el cuerpo y una úlcera gástrica o, raramente, en realidad no es muy común, metaplasia, displasia y cáncer gástrico.
Aquí, respecto al uso de los AINES y del ácido acetil salicílico, pues hemos visto el aumento del uso de la aspirina cada vez más para protección cardiovascular. Importante mencionar que el riesgo de sangrado de tubo digestivo consumiendo aspirina o AINES aumenta 5 a 6 veces más de AINES y de aspirina hasta 3 veces más. Puede causar complicaciones graves hasta el 1 al 4% de los pacientes que toman AINES. Y esto sucede así, en realidad hay un daño a la mucosa que produce que se peguen neutrófilos a la microcirculación gástrica, liberando especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno liberan proteáceas. Aquí podemos ver que obstruye el flujo sanguíneo capilar hacia la mucosa gástrica. El sulfuro de hidrógeno, el óxido nítrico, lo que produce es que mantiene la barrera de la mucosa, aumentando el flujo sanguíneo y el moco. Entonces, así evita la llegada de neutrófilos. ¿Y qué hacemos entonces cuando bloqueamos estas vías? Aquí vemos los mecanismos de acción de los AINES. AINES hablando de naproxeno, por ejemplo, lo que hacen es bloquear esta vía del ácido araquidónico, bloquear las prostaglandinas. Si bloqueamos las prostaglandinas, bloqueamos la producción de la protección de la mucosa gástrica, bloqueando la producción de ácido nítrico. Entonces, este ácido nítrico no es capaz de aumentar el flujo ni la producción de moco, causando un daño directo a la mucosa. Por eso esta es la causa o la explicación de que los AINES causen úlceras a nivel de la mucosa gástrica. De igual forma, los COX-1 también tienen actividad en tubo digestivo y es por eso que la COX-2 o los inhibidores de la COX-2 son los que más se recomiendan para en la cuestión de los pacientes que requieren de utilizar AINES. Hablando también o mencionando acerca de los pacientes que tienen Helicobacter pylori y que van a iniciar o requieren de iniciar tratamiento con AINES, por ejemplo, porque tienen artritis reumatoide, porque tienen alguna con artrosis, por ejemplo, que van a iniciar a tomar AINES, que van a iniciar aspirina por protección cardiovascular y que tienen además Helicobacter pylori, se ha notado un aumento en la incidencia de sangrado y de úlceras hasta 6 veces más. Es por eso que se recomienda pues dar tratamiento de erradicación antes de iniciar consumo de AINES o de tratamiento con antiagregantes. Importante mencionar que si ya se encuentran tomando AINES o aspirina, pues ya no es efectivo o ya no previene tanto el sangrado el dar tratamiento de erradicación contra el Helicobacter pylori en estos casos. Una vez, pues como ya sabemos, después de que el Helicobacter pylori ya se ha erradicado últimamente, pues se ha visto a otras causas de úlceras, ¿no? Ya no nada más Helicobacter o AINES, sino por ejemplo el uso de metanfetaminas, el uso de cocaína en un 20 a 30% porque provoca isquemia mucosa, al igual que el tabaquismo, las úlceras y el alcoholismo, perdón, y la personalidad tipo A también se ha asociado a las úlceras o a la enfermedad ácido péptica. Los bisfosfonatos, los glucocorticoides asociados a AINES y los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, fluoxetina, sertralina, siempre asociados a AINES. Por sí solos en realidad no aumentan el riesgo de las úlceras. Comentando también, después del terremoto y tsunami en la costa del Pacífico de Japón en el 2011, se notó un aumento en la incidencia de úlceras gástricas, duodenales y de sangrados. Entonces, esto como corroborando o afirmando la asociación que tiene la cuestión emocional, el estrés agudo con este tipo de úlceras. Otras causas, como lo habíamos visto, síndrome de Zollinger-Ellison, gastroenteritis eosinofílica, citomegalovirus, divertículo de Meckel por mucosa gástrica heterotópica o mastocitosis por la secreción de histamina por los mastocitos que dan lugar a la estimulación excesiva de la producción ácida. En los adultos mayores que consumen AINES, hasta un 70% de ellos se encuentran asintomáticos cuando te presentan este tipo de enfermedad. Muy importante la clínica para diferenciar entre úlcera gástrica y duodenal. La úlcera gástrica es 4 veces más común en hombres. Ambas, como podemos ver aquí, tienen dolor en epigastrio. Pero características importantes, dolor en epigastrio en la úlcera gástrica es durante el alimento. Ellos tienen mucho dolor a la alimentación, sufren de saciedad temprana, pérdida de peso y se alivia con el ayuno. A diferencia de la úlcera duodenal, en donde sus síntomas se exacerban en el ayuno, o sea, después de comer, y aproximadamente de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, porque en esta hora es la secreción máxima de ácido gástrico y lo alivia el ayuno. Entonces, con la clínica podemos diferenciar si es una úlcera duodenal o una úlcera gástrica.
Aproximadamente un 5 o un 10% de los pacientes con esta enfermedad se acompañan de síntomas de dispepsia, como lo es distensión abdominal, pirosis. Los pacientes que consumen AINES tienden a tener un debut con complicaciones de la enfermedad, como lo es perforación y sangrado. Muy importante también mencionar los signos de alarma en pacientes con síntomas digestivos altos o con síntomas de enfermedad ulcerosa péptica, que además tienen estos síntomas de alarma porque estos indican realizar una endoscopía. No siempre el endoscopio es el estándar de oro, pero no es para todas las personas. Si es un paciente joven que no tiene signos de alarma, que tiene síntomas característicos, pues podemos utilizar métodos no invasivos, como la ureasa en aliento, como pruebas serológicas en heces. Pero si hay datos de alarma como adenopatías, antecedentes de neoplasias, disfagia, pérdida de peso, sangrado, es indicación de hacer endosco para descartar que sea a causa de una neoplasia, esta enfermedad ulcerosa. El diagnóstico, como lo mencionábamos, pues es con la clínica, sumado a la endosco, principalmente en personas, como aquí lo vemos, mayores de 50 años con datos de alarma. Asociado a toma de biopsias, da una sensibilidad hasta del 90% de la enfermedad. Las biopsias con el protocolo de Sydney. Este protocolo de Sydney, ahorita lo vamos a ver, pero es tomar 5 biopsias de la mucosa gástrica y hacerles una prueba rápida de ureasa. Esta prueba tiene una sensibilidad hasta del 100% y especificidad hasta del 99%, recordando que da falsos negativos a quien consuma IVPs, antibióticos, quien tenga gastritis atrófica, metaplasia intestinal o sangrado reciente, y falsos positivos a quien tenga colonización o infección por estos patógenos. Importante también mencionar que pues después de estas biopsias hay que hacerles seguimiento, porque habitualmente si las biopsias de la úlcera resultan benignas se debe de repetir a las 8 semanas para confirmar que esta úlcera haya cicatrizado, porque hasta 4% de las úlceras que primero eran benignas se pueden encontrar posteriormente malignas. Una vez tomadas las biopsias, como aquí se indica, de 5 sitios, se va a estadificar a través de unas escalas que vamos a ver aquí, según la invasión del Helicobacter pylori, si tiene atrofia del antro del cuerpo o si tiene metaplasia. Y se hace una clasificación según el resultado de estas biopsias, según el Colegio Americano de Gastroenterología, a través de atrofia y metaplasia. Atrofia se usa Olga, que es este score. Vemos el nivel de atrofia en el antro, el nivel de atrofia en el cuerpo y se estadifica. Este es Olga. Y Olguim se utiliza para el nivel de metaplasia. Metaplasia en el antro y metaplasia en el cuerpo también. Y se hace una estadificación. Posteriormente, pues se hizo un estudio para identificar Olga y Olguim, qué tan relevante es o según el estadio en el que esté asociado a cáncer gástrico. Y se identificó que un Olguim 3 o 4 y un Olga 3 o 4 tiene alta asociación o alto riesgo de hacer cáncer gástrico. Un Olga 3 o 4 que nos habla de atrofia tiene un riesgo relativo de hasta 27 veces de desarrollar cáncer gástrico y un Olguim que habla de metaplasia hasta 4 veces de hacer cáncer gástrico. Las recomendaciones, pues según aquí vemos pacientes sin displasia o pacientes con displasia. Como lo vamos a ver, a todos se les recomienda hacer erradicación del Helicobacter pylori y aquí la importancia radica en el seguimiento de la endosco. Si se reportó gastritis atrófica, metaplasia intestinal, el seguimiento por endosco debe de ser cada 3 años. Si ya se identificó displasia de bajo grado, el seguimiento es cada año máximo o de alto grado cada 6 a 12 meses. Para los pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo, se puede hacer la prueba de aliento en el Helicobacter pylori. El paciente ingiere una solución, después de 30 minutos se toma la muestra de aliento. Esta muestra de aliento tiene una sensibilidad del 90 al 100% y especificidad de 78 al 100%. Es una prueba no invasiva y lo importante, se debe suspender antibióticos y bismuto 4 semanas antes e IVP 2 semanas antes porque también nos pueden dar falsos negativos. Otros estudios ya, anticuerpos contra el Helicobacter pylori en suero, es barato, una sensibilidad de 95 y especificidad de 90. La desventaja es que no discrimina si la infección está activa o si hubo exposición alguna vez. Y anticuerpos en heces mediante ELISA.
También el uso de la PCR para el Helicobacter pylori con una sensibilidad del 100% y especificidad del 98%. Esta PCR es de principal importancia porque también identifica alteraciones moleculares, detección de bacterias y genes para la resistencia y la erradicación, al esquema de erradicación. Y esto es importante porque en México recurre hasta un 18%. La OMS en el 2017 mandó un comunicado de alerta sobre la prioridad 2 en el Helicobacter pylori por su resistencia a la claritromicina y como lo vamos a ver, no solamente a la claritromicina, sino se han reportado también al metronidazol hasta 60%, a tetraciclinas 2% y amoxicilina el 4%. Complicaciones de esta enfermedad aproximadamente del 2 a 3% por año con sangrado, perforación y obstrucción intestinal. Mortalidad del sangrado por enfermedad ulceropéptica hasta del 10%, perforación, la mortalidad hasta del 20%. Y pueden hacer fístulas o penetración a otros órganos por la enfermedad ulcerosa péptica. El tratamiento, pues los inhibidores de bomba de protones son los medicamentos de elección. Son mejores que los anti-H2. Su profármaco necesita un ambiente ácido. Estos empezaron desde los años 80 y su objetivo es suprimir la secreción ácida, en lo que se identifica la causa. A largo plazo pasan a causar hipocloride e hipergastrinemia, que provoca alteración en la absorción de calcio, hierro, magnesio, vitamina B12 y causar anemia. Se han hecho reportes de neumonía, infecciones, enfermedad renal asociada al uso crónico de IVPs. Sin embargo, en el 2017, la Asociación Americana de Gastro sobre las complicaciones del uso de inhibidores de bomba de protones emitió una recomendación de expertos en donde habla sobre los riesgos, en realidad riesgos absolutos de desarrollar, por ejemplo, enfermedad renal crónica, demencia, fractura, infarto. Los riesgos por pacientes son mínimos, entonces en realidad a la conclusión a la que llegaron es que se debe de especificar a quién tiene la indicación de tener IVPs y solamente en ellos dejarlos porque su beneficio es mayor que el riesgo. El riesgo es muy poco, pero también se identificó que hasta 2/3 de los pacientes que consumen IVPs no tienen ninguna indicación. Entonces la recomendación es identificar quién sí tiene la indicación y dejárselos y retirar a todos aquellos que no tienen indicación, porque en ellos sí solamente aumentaría los efectos adversos. Tenemos aquí las equivalencias, las dosis, pues idealmente deben ser dosis altas de IVPs. Para enfermedades no complicadas, el tratamiento es 14 días y si se da de erradicación, 14 días de erradicación es suficiente si no hay síntomas. Si es una enfermedad complicada, se le da IVP-IB en el caso de sangrado de tubo digestivo, a veces hasta 2 veces al día. En úlcera duodenal, IVP por 4 a 8 semanas y en úlcera gástrica de 8 a 12 semanas. También los AINES, quien requiere mantener los AINES o la aspirina se deben usar junto con inhibidor de bomba de protones. Respecto a los antihistamínicos, anti-H2, pues son inhibidores competitivos de la secreción ácida estimulada por histamina. Se absorben vía oral y no se afectan por los alimentos, a diferencia de algunos IVPs. Estos se deben de usar en el caso del helicobacter cuando se quiere hacer estudio de H. pylori. Se usan cuando los síntomas son muy importantes en vez de los inhibidores de bomba de protones. Otros medicamentos, por ejemplo, como el sucralfato. El sucralfato es una sal alumínica de sacarosa sulfatada. Los aniones sulfatos se unen a proteínas de la úlcera del tejido lesionado y se ha notado, se ha visto cicatrización de las úlceras gastroduodenales. La indicación es 1 gramo 4 veces al día. Y el tratamiento de erradicación contra el Helicobacter pylori, que como lo vimos es la principal causa de úlceras. El consenso de Maastricht y Florencia del 2017 citó varios metaanálisis en donde se llegó a la conclusión que se hace un tratamiento por 14 días. El Colegio Americano de Gastro toma en cuenta antibióticos usados previamente y la resistencia para usar un esquema triple o cuádruple. Actualmente, pues ya la indicación es que quien tenga resistencia a claritromicina, quien ha usado macrólidos o alérgicos a la penicilina, pues usar ya de entrada el esquema cuádruple, como lo vamos a ver más adelante.
En regiones con tasas de resistencia al aclaritro más de 15%, pues ya no está indicada la triple terapia, sino iniciar con esquema cuádruple con o sin bismuto. Y en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, también se hizo una recomendación por la AMG para el uso de metronidazol en estos pacientes, quien es alérgico a la penicilina. Hay una tasa de erradicación con estos esquemas hasta del 85%, pero muy pocos superan el 90% por la alta resistencia. Aquí podemos ver las líneas terapias principales o de primera línea para quienes tienen baja resistencia, o sea, en realidad no aplica para México, donde usamos inhibidor de bomba de protones, claritromicina, amoxicilina, ¿no? El clásico OCA. Pero en realidad aquí en México ya no deberíamos de usar estos esquemas, sino irnos directamente al esquema cuádruple. El esquema cuádruple lo podemos utilizar agregando metronidazol o subsalicilato de bismuto. Entonces, en México, como tenemos alta resistencia, la primera línea son terapias cuádruples con bismuto o sin bismuto, también se le llama concomitante. En el caso de falla, pues se debe de estudiar la susceptibilidad antimicrobiana por separado, la endosco con muestra, cultivo y ajustar el tratamiento según la resistencia. Si no se puede, pues le damos tratamiento de segunda línea. El esquema cuádruple basado en bismuto, podemos agregar una quinolona como levofloxacino o el concomitante que es un cuádruple sin bismuto. Estas son como de segunda línea, sin embargo en México son las que debemos de iniciar ya de entrada. En caso de que vuelva a haber falla a estos tratamientos, lo ideal es enviar a centros de referencia para evaluar la susceptibilidad a antibióticos. Actualmente ya la recomendación es hacer primero estudios de genética para la resistencia para ver qué pacientes van a responder adecuadamente a ciertos antibióticos y en base a sus resistencias, dan los antibióticos dirigidos, porque si no estamos viendo altas tasas de resistencia. Del 5, importante un dato, del 5 al 10% de la población que se reporta alérgica a la penicilina, 90% no lo son. Entonces podemos darle beta-lactámico sin mayor problema, menos que tenga ya antecedente de reacciones severas. Algo importante a mencionar pues es que se está haciendo el desarrollo de vacunas contra el Helicobacter pylori, sin embargo pues algo no favorable es que todavía no se ha visto ninguna respuesta en ninguna de las vacunas. Entonces en realidad lo que debemos usar o de lo que nos debemos basar ahorita, lamentablemente en primer, segundo nivel no es posible, pero ya en tercer nivel hacer terapia dirigida sobre la resistencia para disminuir la enfermedad ulcerosa gástrica y el Helicobacter pylori como la primer causa de enfermedad ulcerosa en nuestra población. Y bueno, pues las conclusiones, la incidencia y la prevalencia ha disminuido, como lo vimos, debido a que el conocimiento y el estudio del Helicobacter pylori, factores de riesgo asociados muy conocidos, tabaquismo, alcoholismo y la personalidad. Otra característica, la característica clínica súper importante para diferenciar entre úlcera gástrica y duodenal. Importante vigilar los datos de alarma para determinar qué pacientes necesitan un endosco. Y muy importante, como lo mencionaba al último, la resistencia importante al tratamiento de erradicación y el uso de otros esquemas de segunda línea para el Helicobacter pylori. Y nada más. Muchas gracias, doctora Nayeri. Les recuerdo que si tienen alguna duda, hay que escribirlo en la parte del chat en caso de que nos estén viendo vía Zoom. En caso de que nos estén viendo vía Facebook, hay que hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente quieren mandar saludos y felicitaciones, también son súper bienvenidos. Doctora, voy a pasar a hacer una pregunta. Hoy no nos va a poder acompañar el mentor, así que paso directamente a una pregunta que estoy viendo. Si alguien más tiene alguna otra duda, hay que escribirlo también en la parte de comentarios. La doctora Diana Rosa comenta, excelente exposición, excelente doctora, gracias. Una pregunta, ¿qué hábito diario que la mayoría de las personas llevamos la puede causar? ¿Qué hábito diario puede causar enfermedad ulcerosa péptica? Por ejemplo, periodos prolongados de ayuno pueden causar enfermedad ulcerosa debido a la secreción constante de ácido gástrico. También el consumo de café en ayuno también puede suceder. Principalmente los ayunos, ahorita ayunos prolongados, digamos que es algo que sucede muy frecuentemente. Los hábitos alimenticios también son importantes, mejorar los hábitos alimenticios sobre el consumo de alimentos demasiado ácidos. Ok, doctora,
Ok, le iba a decir que nada más veía felicitaciones, pero ya vi otra pregunta de José Antonio. Dice, Naye, mándame saludos. Excelente ponencia, saludos del Hospital General. ¿Cuál piensas que es la principal limitación en el desarrollo de las vacunas? La alta capacidad que tiene el Helicobacter pylori para burlar la respuesta inmune. En realidad tiene muchísimos mecanismos de defensa. Es capaz, por ejemplo, de disminuir su actividad metabólica, como se esconde, y entonces el sistema inmune ya no se da cuenta que está funcionando y después se vuelve a activar. Entonces puede permanecer estable mucho tiempo. Entonces yo creo que es esto, la alta capacidad del Helicobacter de adaptarse al ambiente y de burlar la respuesta inmune. Muy bien, gracias, doctora Nayeri. Ahora, por el momento voy empezando más a leer sus saludos del doctor Carlos y del doctor José Pedro. Rubén comenta excelente presentación. Rosalina comenta el ibuprofeno es causa úlcera péptica, pero es que no alcanzo a leer. Pues dentro de los AINES sí está considerado como productor o como factor de riesgo de úlcera péptica. Como todos los AINES deben delimitarse su uso, no consumirlo de forma permanente. Tiene menos riesgo, o sea, el naproxeno, por ejemplo, está más asociado, pero también el ibuprofeno. Sirina, felicidades doctora, excelente presentación y abordaje. Fidel dice excelente plática. José Pedro manda felicidades a la doctora, excelente ponencia. El doctor Mendoza manda excelente ponencia, gracias. También hace una pregunta, enseguida se la contestó, doctor Mendoza. Doctor Benito, muchas gracias a la doctora, muy claro para el primer nivel de atención. Leo comenta, excelente exposición, muchas felicidades. Cae, doctor Cantera, excelente. Nayeli, saludito. Naye, perdón, incluir Neri, perdón, Nayeli, Naye, saluditos. María comenta, soy tu fan. Entonces, pues estoy viendo puras felicitaciones, doctora. Sería tan amable de regalarme por último una conclusión, pero para sus compañeros que están en residencia para consejo. Para mis compañeros que están en residencia, pues residencia, resistencia. Siempre tenemos, creo que todos un objetivo en común y que eso sea lo que nos mantenga en esto todos los días. Y pues nada más, en realidad, algo escuché hace poquito que lo que nos mantiene en esto es hacer las cosas incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre todos los días tener una buena actitud y recordarnos del objetivo que tenemos. Ratito, les recuerdo que esto los doctores lo hacen de manera altruista, es tiempo que nos están dedicando para sus conocimientos, experiencias para la comunidad médica, contestando una preguntita que vi ahí del doctor, no, de la doctora Pamela, discúlpeme. Si gusta participar en las pláticas como hizo la doctora Nayeri, nomás mándenos un mensajito a nuestro Instagram o nuestro Facebook de La Voz de Residente, solamente te quiero La Voz de Residente, y nos manda un mensajito de que quiere participar con nosotros y aquí nos ponemos de acuerdo para escucharla. También les recuerdo que si se perdieron la plática de la doctora y quieren volver a revivirla, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center o si la quieren buscar en Facebook, se quedan guardadas las pláticas en vivo de Yo Soy Médico 17. Y también me gustaría recordar por ahí que si hay algún jefe o jefe de residentes que requiera pláticas para adiestramiento en temas médicos legales, nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlca@gmail.com y nos ponemos de acuerdo para que reciban pláticas de manera gratuita. Doctora Nayeri, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Me despido con el comentario de Diana que dice, gracias, hermosa doctora. Mucho amor para usted en los comentarios, doctora, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hasta luego. Bye.